Gracias por continuar con nosotros en De 6 a 9. Los días 24 y 25 de junio se realizó en Lima el foro Pueblos Indígenas de la Amazonía y el Desarrollo, foro para una sociedad multicultural. Lo interesante de este foro es que hay algunas conclusiones que son muy poco conocidas y que vale la pena ponerlas en tapete, traerlas a la agenda para conversar, porque tienen que ver con las posiciones indígenas con respecto a muchos temas, y las posiciones no son en absoluto radicales, son por el contrario, son conclusiones que permitirían acercamientos importantes. Bueno, para hablar de eso estamos con Livia Rengifo. Ella es presidenta de la ARPI-SC, que es la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Señora Rengifo, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, las conclusiones. La primera, una de ellas, ustedes dicen que existe una fractura entre los pueblos indígenas de la Amazonía y el resto de la sociedad peruana. ¿Qué significa que existe una fractura? El caso es de lo que en la fractura que nosotros nos referimos a una fractura social. Ajá. Un distanciamiento entre la sociedad de los pueblos indígenas, los miembros del gobierno actual y algunas instituciones empresariales. ¿Por qué? ¿Por qué no nos entendemos con tanta facilidad? Porque en Lima se habla en un lenguaje que no lo entienden en las comunidades, porque las comunidades ancestrales quieren mantener férreamente cultura y tradiciones. ¿Cuál sería, señora Rengifo, para usted el porqué de esa fractura? No se trata de, más que todo, al no entendernos, sino que se trata de que hay un distanciamiento en las razones de que, por ejemplo, la visión del desarrollo del país. Ajá. Hay una gran diferencia de las formas de cómo uno se ve el desarrollo. Entiendo. Para las grandes empresas pueden tener una forma, para el gobierno otra y para los pueblos indígenas otra, la cual se centra en una forma muy reservada y cautelosa o de un manejo más adecuado dentro de los recursos de la Amazonía, en especial que nos referimos a desarrollos del país. ¿Quién debe definir esa visión de desarrollo y cuán inclusiva debe ser? Yo pienso que la decisión del desarrollo, según como contempla la Constitución Política, Ajá, que el país es pluricultural y multilingüe, así por lo es. tanto, pues el gobierno actual tiene que entender de que tenemos diversas sociedades y que no solamente, claro, el perfil, el rol del gobierno actual, pues tiene que ver el desarrollo del país, pero siempre y cuando tomando en cuenta las propuestas y las formas de cómo uno piensa. Okay. Entonces yo pienso que el desarrollo va a caminar muy bien siempre en cuando que se tomen en cuenta las diversas formas. ¿Cree usted que el gobierno central, a la hora de tomar decisiones o establecer políticas públicas, no tiene en cuenta los temas culturales de las etnias que viven al interior de nuestro país? ¿Cree que vive de espaldas a estas? Tienen en cuenta que existe, pero sin embargo no tienen en cuenta los aportes que pueden dar. Por ejemplo, si hablamos en temas de recursos forestales, otros temas más, se tiene que tomar en cuenta de cuánto importantes son para nosotros y cuán importante es para el desarrollo del país o para las grandes inversiones. ¿Y qué pasa? Y es posible que exista este temor, de pronto infundado, que el gobierno central perciba que desde las comunidades indígenas puede haber, voy a poner en el peor de los casos, cerrazón, terquedad y no diálogo. ¿Esto es así o es una lectura equivocada? Yo pienso que la terquedad que piensen que puede haber frente a nosotros es equivocada, porque nosotros siempre hemos demostrado el espacio abierto, de apertura para poder dialogar, haya el que no nos quiera entender. Pero sin embargo, tampoco exigimos tantas cosas bruscas. Lo que buscamos es un diálogo equitativo, de perfecto entendimiento, donde que nosotros y el gobierno o las empresas o las grandes industrias inversionistas puedan entender y hacerlo tripartito las cosas. ¿Bagua es un ejemplo de ese desencuentro, señora Rengifo? ¿Cuánto duele Bagua para las comunidades? La verdad que para nosotros como líderes, Bagua queda toda una historia, no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad, y la imagen del país que nos puede ver otros países que no somos capaces de conducir y de solucionar problemas de conflictos pequeños que no deberían arrastrar a muertes ni a nada. Entonces, la imagen que deja Bagua no solamente es la imagen de mala conducta de los pueblos indígenas, sino también una mala actitud o tal vez el no entender del gobierno actual o del gobierno saliente. Entonces, la responsabilidad de Bagua, la sociedad, pienso, si es que lo vemos neutralmente, me pongo de una forma neutral, no defiendo a nadie, pienso que el error está entre... Alguien puede tener más, pero la responsabilidad es de ambos.
De acuerdo. Ustedes en la selva central vivieron en carne propia la violencia que desató Sendero Luminoso en la zona, ¿no es cierto? El pueblo Ashaninka fue muy golpeado. Esa violencia que se vivió, cuando se reproduce años después en Bagua, ¿qué sensación les deja? ¿Cómo pueden ustedes, después de eso, seguir proponiendo y seguir intentando acercamientos cuando sienten que hay ahí un hecho de violencia tan duro para ustedes? Hacemos memoria. La violencia en Selva Central sobre el Sendero Luminoso ha sido muy fuerte, en la cual, cuando empieza Bagua, nosotros empezamos el día 11 la movilización, en la cual hemos tomado las cautelas necesarias de no poder cometer el mismo error. Ajá. Y lo hicimos. En nuestra movilización no hemos demostrado ningún muerto, ningún herido, ningún detenido, ni nada, porque estamos cansados del derramamiento de sangre, estamos cansados de ver a los niños huérfanos, a las viudas llorando, y por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por lo tanto, el siguiente paso es que estamos demostrando la forma de cómo uno puede o cómo nosotros nos estamos acercando con comisiones, de forma dialogante, permanente, de que el gobierno actual nos entienda y nos escuche. Que nos sentemos a dialogar. Yo pienso de que la capacidad intelectual de cada persona está ahí siempre cuando que alguien ceda un poco más, y de nuestra parte estamos haciendo lo posible de poder ser parte, como todos tenemos el derecho de ser ciudadanos. Yo pienso que cada persona está llamado a contribuir algo para su país, y eso es lo que nosotros hacemos. Conclusión 2, interesantísimo también. ¿Es posible lograr un ambiente de diálogo con sinceridad y apertura entre los empresarios, los indígenas y el Estado? Por Eso supuesto. es muy importante. Por supuesto. ¿Por qué razones? Nosotros pensamos de que los empresarios ven con buenos ojos y buena inversión en la Amazonía. Pero entonces, si tú quieres venir a mi casa, entonces sentémonos a dialogar cuál es el interés y cómo podemos obtener un beneficio equitativo. Yo tengo el recurso, está en mi zona, y tú tienes la plata. Entonces, sentémonos a dialogar. Pero el error es que el gobierno, antes de informar y dialogar y dar a conocer de las grandes concesiones que hay en nuestro territorio peruano, viene y sientes que ya está concesionado y ya está la empresa, los territorios de la Amazonía está dentro, y por lo tanto... ¿Sienten que nunca se habló con ustedes? Por supuesto que hay una división de, por ejemplo, uno tiene una casa y viene alguien y te le hace la división, y si tú no estás de acuerdo, oye, ¿qué pasa? Entonces, al menos el mínimo respeto. Y acá hemos dialogado con algunos empresarios y por lo tanto dicen, pero yo dialogué con el Estado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Sentémonos a dialogar este espacio para encontrarnos quién es el que comete el error. Nosotros, ahora, los empresarios, los inversionistas o el gobierno. ¿Cómo responder a la crítica que se les hace a ustedes cuando dicen esas tierras no son de ustedes, son de todos los peruanos y la riqueza que tienen además nos debería beneficiar a todos? ¿Qué se le responde a esa crítica? Las normas nos permiten de que la superficie, ¿no?, del suelo son de nosotros y el subsuelo son del Estado. Conocemos, entendemos, pero al menos tenemos que ver la forma de cómo beneficiarnos esos recursos sin afectar socialmente ni culturalmente. Eso es el problema. Nosotros no estamos totalmente diciendo que estamos negándonos, sino es que entendamos de cómo podemos sacar esos recursos sin afectarlos a los hermanos, ni a los peruanos, ni a los empresarios. Donde todos ganen, ponernos digamos. de acuerdo, donde todos ganemos equitativamente, y no recibir, por ejemplo, como dicen las formas, las comunidades reciben regalías. Oye, no somos centenados de nadie, somos peruanos. Tenemos todo el derecho de poder ser beneficiados de los recursos y las grandezas que pueda generar el país. De acuerdo. Lo interesante también, en la tercera conclusión de este foro, los pueblos indígenas de la Amazonía, los jóvenes, tienen una posición de apertura mucho más clara que los mayores. Esto es importantísimo. En este foro que nosotros estamos desarrollando hay una participación de 80 indígenas de diferentes zonas, incluyendo también a los universitarios. Y por lo tanto pienso que una nueva generación como nosotros podemos ver de una cara diferente. Cansados, uno analiza, las cosas van pasando y van cambiando, y pienso que la forma de cómo se hizo la defensa durante muchos años de nuestros territorios, de nuestros dirigentes que empezaron a pasar, no conduce casi muy rápido a nada, las soluciones. Entonces busquemos otra fórmula, el diálogo, el acercamiento. Correcto. Un último asunto, el tema del territorio, que es también complejo, ¿no es cierto? En la actualidad la propiedad que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio es muy precaria.
no cuentan la mayoría de ellos con títulos, Por ¿cierto? supuesto. ¿Qué hacer allí? ¿Sienten ustedes, perciben ustedes que hay esfuerzos gubernamentales para crecer a nivel de titulación de tierras en nuestro país, o sienten que la cosa se ha detenido y no se ha avanzado mucho? La verdad que se detenió. Las razones que nosotros hemos venido trabajando para tener la titulación de las tierras, y es la que nos preocupa. Nosotros, primeramente, para hablar un desarrollo dentro de la Amazonía, tenemos que tener asegurado el territorio que nosotros creemos necesario Así para poder es, sobrevivir. importantísimo. Y por lo tanto, las cosas están estancadas. No tenemos la decisión de poder hacerlo, pero tenemos la voluntad de poder seguir trabajando. El único respuesta del Estado que podemos, del gobierno que te digo, que tenemos es que no hay dinero para la titulación. Entonces nosotros empezamos a buscar. Toda la titulación que nosotros hemos tenido durante años ha sido gracias a los países cooperantes también. Entiendo. Y por lo tanto, ¿cuándo asumen la responsabilidad del país para que No pueda se puede asegurar vivir nuestro siempre territorio? de ellos, Por tampoco, supuesto. ¿no es cierto? Somos parte del Estado y por lo tanto necesitamos el apoyo y la responsabilidad del gobierno para nosotros. Señor Rengifo, ¿hasta cuándo va este foro? ¿Hasta cuándo va a estar y en dónde? Hoy día termina. Estamos en la Universidad de Piura del PAD. En el PAT. Por supuesto, entonces hoy día de 2 a 2 de la tarde son las conclusiones, de 12 a 2 de la tarde son las conclusiones finales, en la cual se va a presentar el trabajo de 3 días, y también hemos hecho una invitación al presidente Ollanta, bajo una carta formal que yo le invité, pero si en caso no pudiese, también estamos esperando que esté la vicepresidenta. Bueno, ¿está en Lima? ¿Podría ir? Para que pueda, por supuesto que sí, hemos hecho un llamado, y lo hago también nuevamente un llamado público, que se acerque ahí y que escuche, estamos ahí, nosotros ya hemos demostrado y seguiremos, y en algunos medios dije que nosotros vamos a estar vigilantes al mandato o al gobierno actual en todas sus actitudes que tengan que ver con inversiones en la Amazonía. Livia Rengifo, muchísimas gracias. A usted. Por habernos acompañado, por la claridad Muchas gracias. con que entienden estos problemas. Nos vamos a la pausa. Hemos estado con Livia Rengifo, presidenta de la ARPI, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Nos vamos a ir a la pausa, pero quiero contarles que...